¿Creerías si te dijeran que los gigantes existen? Hay leyendas sobre ellos en diferentes culturas. En la Biblia se describen como Nefilim, descendientes de ángeles y humanos. Y en las Islas Salomón todavía circulan leyendas sobre gigantes vivos que se esconden en la jungla. Quizás estas historias no sean solo mitos. Vamos a investigar. Las Islas Salomón son un archipiélago en el Océano Pacífico, un poco al norte de Australia, donde, según relatos de los lugareños, viven verdaderos gigantes. Su altura, según las creencias y mitos, alcanza de 10 a 16 pies. Se esconden en la jungla y, según las leyendas, solo salen de noche. La apariencia de los gigantes también provoca un miedo primitivo. Criaturas con cabello espeso de color negro, marrón o rojo, extremidades largas y ojos rojos brillantes. Y aunque según las descripciones los gigantes se asemejan a seres irracionales, algunos habitantes creen que poseen inteligencia e incluso viven en una especie de sociedad. Los isleños creen que en el archipiélago pueden habitar miles de esos gigantes. La principal evidencia de la existencia de los gigantes, según los habitantes nativos, son las enormes huellas, mucho más grandes que las humanas. También, a menudo los locales informan sobre extraños sonidos no humanos que a veces se pueden escuchar por la noche en la jungla. Según las creencias, los gigantes viven en cuevas que están conectadas por una red subterránea que une las Islas Salomón. Algunos de los habitantes los consideran compañeros amables, mientras que otros los ven como seres malvados que cazan y a veces incluso devoran a las personas. Las Islas Salomón fueron descubiertas en el siglo XVI por el navegante español Álvaro de Mendaña. Este descubrimiento llevó a una conexión sorprendente de las islas con las antiguas leyendas sobre los gigantes Nefilim. Mendaña creía que había encontrado el legendario país dorado del rey bíblico Salomón, por lo que decidió nombrar las islas en su honor. Pero ¿cómo se relaciona esto con los gigantes? Según las leyendas, el rey Salomón envió sus barcos por todo el mundo en busca de diversos bienes, y en particular de oro. La riqueza del rey Salomón fue mencionada en muchas leyendas y en la Biblia. Esto fue lo que impulsó a los españoles a encontrar tierras relacionadas con el oro del rey Salomón. Aunque durante su vida no lo encontró, en investigaciones posteriores de las islas se descubrieron vastas reservas de metal precioso. Pero muy pronto el oro pasó a un segundo plano, ya que cada vez más los colonizadores europeos comenzaron a escuchar historias sobre gigantes que vivían en la isla. Cada vez más personas comenzaron a interesarse por el principal misterio de las Islas de Salomón. Y lo más importante, se encontró a una persona que vio en vivo a verdaderos gigantes. Y más aún, sobrevivió para contarlo al mundo. Marius Boirayon trabajaba como piloto militar en Australia. En 1995 decidió mudarse a las Islas Salomón. En su nuevo hogar, Marius se sumergió de lleno en las tradiciones y la cultura de los isleños. Tanto así que se casó con una residente local y, en esencia, se convirtió en parte de la tribu. Poco tiempo después comenzó a escuchar historias sobre enormes criaturas que vivían en cuevas y selvas. Al principio, Marius pensó que eran solo leyendas y parte del folclore local, pero cuanto más historias escuchaba, más se convencía de que no era un mito. La curiosidad de Marius crecía cada vez más, por lo que comenzó a recopilar diversa información sobre los gigantes de la población local. Incluso, algunos contaban que habían visto a los gigantes en persona. Todo lo que aprendió de los habitantes lo recopiló en un libro que tituló Los misterios de las Islas Salomón. Una de las historias más conocidas descritas en el libro era el relato de una mujer llamada Mango. Según la historia, cuando ella era niña, fue secuestrada por los gigantes y la mantuvieron con ellos. 25 años. Sus familiares pensaban que había muerto hace mucho tiempo, cuando de repente encontraron su cuerpo en la selva al noreste de las islas. Pero claramente no estaba bien. La joven tenía espuma saliendo de la boca y, lo más importante, estaba embarazada. Lo más aterrador de toda esta historia es que la chica dio a luz, pero el medio humano, medio gigante, solo pudo vivir hasta los 5 años. Después de eso, los hombres de la tribu lo mataron, temiendo atraer la desgracia sobre ellos. En cuanto a Mango, ella, al igual que su hijo, también murió, sin haber encontrado nunca. La razón, los escépticos consideran que este y otros relatos son solo exageraciones, pero Marius insistía en que tales historias y descripciones de gigantes eran muy similares entre sí. Pero las huellas de los gigantes no están relacionadas solo con las Islas Salomón. En diferentes rincones del mundo se encuentran restos, objetos de uso cotidiano y herramientas de seres que, según los investigadores, eran significativamente más grandes y altos que los humanos modernos. En los Estados Unidos, en el estado de Nevada, los nativos americanos contaban leyendas sobre gigantes pelirrojos enormes que podían alcanzar los 12 pies de altura.
Desafortunadamente para los nativos, la tribu de gigantes no era amigable con los humanos, a veces incluso prefiriéndolos como alimento, lo que nuevamente traza un paralelo con la descripción de un comportamiento similar de los gigantes de las Islas Salomón. Por eso, las tribus indígenas dispersas se unieron para enfrentarse a los gigantes, acorralándolos en una cueva. Y ya en nuestros tiempos, en la cueva de Lovelock, Nevada, los arqueólogos encontraron cráneos humanos enormes y sandalias de 15 pulgadas. Los restos de gigantes también fueron encontrados en otros estados, como California y Ohio. En el Museo del Oro en Lima, Perú, se exhiben la ropa y la cabeza de uno de los emperadores incas. Lo más interesante es que su altura aproximada era de 10 pies. Y el cráneo es aproximadamente el doble del tamaño de un ser humano normal. Hachas enormes, espadas y otras herramientas fueron encontradas en Irán. Y, por ejemplo, en Irlanda se encontraron restos de esqueletos gigantes y herramientas de trabajo que pesaban más de 80 libras, lo cual también está respaldado por la mitología irlandesa, en la que se presenta una raza separada de gigantes llamados Fomoré, que están estrechamente relacionados con el origen de la famosa calzada de los gigantes en Irlanda. Esta calzada es un monumento natural formado por la erupción de un antiguo volcán submarino. Solo gracias a las leyendas de los lugareños adquirió un estatus mítico. Pero en todo el mundo existen construcciones antiguas cuya edificación parece imposible, incluso desde el punto de vista de la tecnología moderna. ¿Cómo pudieron las personas antiguas, sin herramientas potentes, trabajar y mover piedras de muchas toneladas? Algunos investigadores creen que la clave del enigma radica en la existencia de gigantes. Volvamos a Perú. Allí hay fortalezas enigmáticas como Sacsayhuamán, construidas con bloques de piedra perfectamente ajustados, cuyo peso alcanza cientos de toneladas. Las piedras están tan ajustadas entre sí que es imposible insertar siquiera la hoja de un cuchillo entre ellas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores lograr tal precisión y trabajar con tales pesos? Teniendo en cuenta el hecho de que en ese momento los incas aún no habían inventado la rueda y los únicos animales de tiro podían ser solo las no muy resistentes llamas. Otro ejemplo impresionante es Baalbek en el Líbano. Aquí se encuentra uno de los bloques de piedra más pesados jamás creados por el hombre, conocido como la Piedra del Sur. Su peso, según algunos datos, varía de 1000 a 2000 toneladas. Y lo más importante es que las piedras fueron transportadas desde la cantera a 1 milla de distancia, elevadas a 25 pies y colocadas una sobre otra con casi precisión computarizada. Los antiguos romanos construyeron aquí el templo de Júpiter, pero ni siquiera podían creer quién podría haber erigido tales estructuras. Según algunas hipótesis, fueron los gigantes quienes pudieron haber construido estas y otras enormes estructuras. Es posible que ellos poseyeran algún tipo de conocimiento que no estaba disponible para la humanidad en ese momento. Y si los gigantes Nefilim realmente existieron, tal vez fueron ellos quienes dejaron tras de sí estas colosales ruinas, como el último testimonio de su civilización desaparecida. Las historias sobre gigantes se encuentran no solo en las leyendas de los pueblos de todo el mundo, sino también en la Biblia. Los Nefilim, o gigantes Nefilim, descendientes de los hijos de Dios y mujeres humanas. En el libro del Génesis se dice que eran personas fuertes y de renombre. Muchos creen que los Nefilim son esos mismos gigantes, cuyos rastros aún encuentran los arqueólogos. Por ejemplo, el gigante bíblico más conocido, Goliat, probablemente era descendiente de los gigantes Nefilim. Según la Biblia, su altura era de 6 codos y 5, lo que significa que medía 9 pies y 9 pulgadas de altura. Su casco de bronce pesaba 30 libras, la armadura pesaba 150 libras y la enorme lanza 30 libras. Y lo más importante es que esto no es solo una leyenda, sino literalmente una descripción de la historia del conflicto entre los israelitas y los filisteos. Pero Goliat no fue el único gigante en la Biblia. Él también tenía hermanos que poseían una altura y fuerza increíbles, quienes también participaron del lado de los filisteos contra Israel. También en el libro del Génesis se mencionan tribus enteras de gigantes, los refaítas y los anaquitas. Estas criaturas, según el Antiguo Testamento, habitaban la tierra antes de la llegada de los israelitas y fueron destruidas en guerras. Los mitos sobre los gigantes Nefilim todavía generan debates. Algunos creen que son simplemente descripciones exageradas de poderosos guerreros del pasado. Otros están convencidos de que los gigantes realmente vivieron entre los humanos en algún momento. Quizás las historias de las tribus nativas de las Islas Salomón ya no parecen mitos y leyendas, especialmente cuando son mencionadas por personas vivas. En el siglo XX,
Durante la Segunda Guerra Mundial, las Islas Salomón se convirtieron en el escenario de feroces combates. Las principales acciones están relacionadas con la batalla de Guadalcanal entre los japoneses y las fuerzas aliadas. Sin embargo, entre los informes militares aparecían historias extrañas. Por ejemplo, los militares japoneses, después de casi un año de combates, se retiraron repentinamente, lo que sorprendió a las fuerzas aliadas. Porque los militares japoneses, que a menudo elegían la muerte en lugar de la derrota, simplemente abandonaron sus posiciones. Se descubrió que los japoneses luchaban no solo contra los estadounidenses y australianos, sino también contra criaturas gigantes, de 10 a 15 pies de altura. Según los relatos, los destacamentos japoneses desaparecían sin dejar rastro. Algunos soldados decían que los gigantes atacaban por la noche, llevándose a la gente al bosque. Entonces, los japoneses perdieron más de la mitad de su destacamento. Sin embargo, hay una explicación más escéptica. La cuestión es que, además de las fuerzas aliadas, es probable que los japoneses se enfrentaran a tribus locales, que utilizaban el entorno como los guerrilleros vietnamitas durante la Guerra de Vietnam. Y en algunas tribus indígenas de las Islas Salomón, a menudo se observaban prácticas de canibalismo, lo que podría explicar los relatos de los japoneses sobre ser devorados vivos. Además, en condiciones de guerra, fatiga y estrés, los soldados podrían haber exagerado el tamaño de los enemigos. Las historias sobre gigantes podrían haber sido solo parte del miedo a lo desconocido. Sin embargo, los relatos sobre gigantes coinciden con leyendas más antiguas de los locales. Existe una explicación científica bastante plausible para la aparición de gigantes. Es una enfermedad conocida como gigantismo. Está causada por un exceso de hormona del crecimiento, lo que lleva a una altura inusualmente alta y una complexión grande. A lo largo de la historia ha habido muchas personas tan altas que fácilmente podrían ser tomadas por gigantes. Uno de los casos más conocidos fue el de Robert Wadlow, la persona más alta registrada oficialmente en la historia. Su altura alcanzó los 8 pies y 11 pulgadas. Y continuó creciendo hasta su muerte. A pesar de su tamaño colosal, Wadlow era una persona común y sencilla. Hoy en día, la persona más alta del mundo es el agricultor turco Sultan Kösen. Su altura es de 8 pies y 2 pulgadas. Además del récord Guinness por ser la persona viva más alta, también tiene otros 2 récords. La mano más grande del mundo, con un tamaño de 10,8 pulgadas, y el segundo pie más grande, con una longitud de 14 pulgadas. También vale la pena recordar a los jugadores de baloncesto profesionales, entre los cuales hay jugadores con una altura de cerca de 7,5 pies. Además, no hay que olvidar las habilidades físicas de los jugadores de baloncesto. La fuerza, velocidad y resistencia de algunos jugadores son varias veces superiores a las de las personas comunes. Y ahora imagina, si una persona así saliera de las oscuras junglas y las Islas Salomón, inmediatamente te da escalofríos, ¿verdad? Una de las principales pruebas de la existencia de gigantes son las numerosas fotografías de esqueletos gigantes que han aparecido regularmente a lo largo de la historia. En ellas se muestran huesos masivos, supuestamente desenterrados por arqueólogos. ¿Pero es esto verdad? Uno de los casos más conocidos de mistificación es el gigante de Cardiff. Eran los restos fosilizados de un hombre que medía 10 pies de altura y pesaba 3.000 libras, encontrados en octubre de 1869 en el estado de Nueva York. Pronto, los restos del gigante se convirtieron en una atracción famosa. Pero lo más importante es que el gigante de Cardiff no era un gigante en absoluto. Todo fue planeado por una sola persona, George Hull, y lo hizo solo para demostrar lo fácil que es engañar a la gente, así como por simples desacuerdos. Hull, siendo ateo, discutió con un sacerdote que defendía la existencia de gigantes Nefilim. La disputa incluso llegó a los tribunales, donde Hull perdió. En represalia, contrató a varios trabajadores para hacer una estatua de un gran bloque de yeso que pareciera los restos de un gigante. Luego, el cuerpo fue tallado y, con la ayuda de tinta y ácido sulfúrico, se hicieron venas para que el cuerpo pareciera natural. Y después, solo quedaba desenterrar supuestamente los restos para que todos creyeran que era verdad. Las fotos modernas de esqueletos gigantes suelen ser el resultado de Photoshop o experimentos con la perspectiva. Muchas de ellas han sido desenmascaradas como falsificaciones. Pero hay que entender que la ausencia de fotos reales no significa que los gigantes nunca existieron. Es posible que en algún lugar de los archivos se oculten hallazgos reales que simplemente no es conveniente mostrar al mundo. En este momento, existen 2 explicaciones principales para los mitos sobre los gigantes. La primera es simplemente casos de gigantismo, que eran percibidos por las personas antiguas como algo sobrenatural. Nuevamente, imaginen si entre la gente común apareciera alguien con una altura 2 veces mayor que el promedio. Las tribus antiguas podrían haber adorado a tales personas, convertirlas en líderes o, por el contrario, temerles. La segunda explicación son las leyendas distorsionadas. Las historias se transmitían de generación en generación y con el tiempo podían exagerarse.
De hecho, literalmente exagerarse, ya que una leyenda o epopeya se vuelve mucho más interesante si en lugar de un guerrero o enemigo común aparece ante ti, casi un monstruo 2 o incluso 3 veces más grande. Tampoco se puede descartar que las civilizaciones antiguas pudieran haber encontrado huesos de grandes animales prehistóricos, como mamuts o perezosos gigantes. Pero, por otro lado, existe la teoría de que los gigantes no son simplemente una casualidad, sino el resultado de una antigua línea genética que casi desapareció, pero dejó su huella en las leyendas y hallazgos raros. Recordando a los mismos Nefilim, podría ser que no sea un mito, sino recuerdos de una raza de seres que realmente caminaron por la Tierra. Si los gigantes realmente existieron, podrían haber dejado descendientes. Quizás sus genes todavía se esconden entre nosotros, manifestándose en raros casos de crecimiento anormalmente alto, o en algún lugar del mundo todavía existen representantes de este antiguo pueblo, ocultos en las selvas y profundas cuevas. Nefilim gigantes de las Islas Salomón, mito o huellas de una historia olvidada. Los lugareños creen que los gigantes todavía se esconden en las islas. Demasiadas coincidencias para que todo esto sea solo una leyenda. ¿Y qué tal si en algún lugar, en los rincones perdidos del planeta, todavía viven tales criaturas?